Mi marido celebró la muerte de nuestra hija con champán en las Maldivas mientras yo la enterraba. Esta es la historia de cómo le arrebaté todo lo que amaba, pieza por pieza, hasta no dejarle nada más que las ruinas de la vida que me robó. El día del funeral de Sofía, un sirimiri persistente empapaba el cementerio de Bilbao. El silencio era denso, pesado, solo roto por los sollozos ahogados de mi familia. Yo, Elena Serrano, me sentía como una cáscara vacía, un autómata moviéndose entre el dolor. El gran ausente en esa escena era mi marido, Marcos Reyes, el carismático y despiadado CEO del Grupo Reyes. Durante la sombría recepción en casa de mi hermana, una prima, con la mejor de las intenciones, me mostró su móvil para distraerme. En la pantalla, una historia de Instagram. Era Marcos, bronceado, sonriente, en la cubierta de un yate en las Maldivas, con el brazo rodeando a su joven y deslumbrante asistente, Valeria. La publicación estaba fechada. Hoy, el mundo se detuvo. Mientras yo escogía un ataúd, él elegía un cóctel. La rabia, fría y lúcida, envenenó mi luto en un instante. No solo me había abandonado en el peor momento de mi vida. Estaba celebrando su libertad sobre las cenizas de nuestra hija. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Crecí en un barrio obrero, hija de un contable que me inculcó dos cosas: el poder de los números y el valor de la integridad. El valor de la integridad. Fui una estudiante brillante, conseguí una beca para ESADE y allí lo conocí. Marcos era ambicioso y encantador, tenía una visión que te arrastraba. Él se enamoró de mi intelecto, y yo por desgracia de su visión. Éramos el equipo perfecto. Él era la cara pública, el que cerraba los tratos, y encantaba a los inversores. Yo era la arquitecta en la sombra. Sacrifiqué mi propia carrera para que cofundáramos el Grupo Reyes, una promotora inmobiliaria que se convirtió en un gigante. Yo fui la mente estratégica detrás de su trono. Durante 20 años fui el motor silencioso de su éxito. Diseñé desde cero toda la infraestructura interna de la compañía, los sistemas financieros, el software de gestión de proyectos, la red digital segura. El trabajo de mi vida no era solo mi familia, sino la misma empresa que él ahora usaba para desecharme. Cuando Marcos regresó de su viaje, no hubo disculpas. Vino con su abogado y me entregó los papeles del divorcio. En ellos, se me describía como una persona emocionalmente inestable, rota por el dolor. Usó el acuerdo prenupcial que yo misma firmé, ciega de amor y confianza, para echarme de la empresa y de nuestros bienes. De la noche a la mañana, lo perdí todo. Mi casa, mi seguridad financiera, mi posición social. Me convertí en un fantasma en la ciudad que yo misma había ayudado a construir, despojada de todo lo que me pertenecía por derecho y por trabajo. La humillación fue lo peor. Marcos y Valeria no se escondían, asistían a galas benéficas, a eventos de alto postín. Él concedía entrevistas lacrimógenas sobre la tragedia inimaginable de perder a una hija, y la fortaleza que se necesitaba para seguir adelante. El mundo veía a un viudo afligido. Solo yo conocía al monstruo. Pero Marcos, en su arrogancia, cometió un error fatal. Subestimó a la mujer que había construido su imperio desde los cimientos. Se olvidó de los secretos que solo yo conocía, de las puertas que solo yo sabía cómo abrir. Años atrás, mientras diseñaba la red informática de la compañía, creé una contingencia. Una llave fantasma. Una puerta trasera administrativa, segura e indetectable, pensada para defendernos del espionaje corporativo. Nunca imaginé que la usaría para espiarlo a él. Desde un pequeño piso anónimo, con un portátil de segunda mano, volví a entrar en mi reino. Tenía acceso completo a cada correo electrónico, cada contrato, cada libro de contabilidad oculto, y cada sucio secreto del Grupo Reyes. Sabía dónde estaba enterrado cada cadáver porque yo misma había diseñado el cementerio. Mi venganza no sería un acto de destrucción rápida y pasional. Sería una demolición corporativa, meticulosa y fría, ejecutada en fases. Mi dolor se había calcificado, convirtiéndose en una determinación dura como el diamante, alimentada por el recuerdo de la sonrisa de mi hija. Comencé sembrando la duda. De forma anónima, empecé a filtrar información a un periodista financiero conocido por su tenacidad, un tal Iñaki Aguirre. Pequeños detalles, sobrecostes en un proyecto menor, rumores de una inspección de seguridad fallida en otro, grietas en la fachada de perfección. Iñaki, como un perro de presa, mordió el anzuelo. Sus primeros artículos eran notas a pie de página, en la sección de economía, pero fueron suficientes para que algunos inversores empezaran a hacer preguntas.
La confianza, como el cristal, es muy fácil de resquebrajar. La segunda fase fue el sabotaje estratégico. Usando mi llave fantasma, entré en el software de gestión que yo había creado. Hice alteraciones sutiles, casi imperceptibles. Retrasé plazos de entrega un par de días, modifiqué rutas logísticas, alteré pedidos de material. El efecto fue un caos lento y costoso. Los proyectos se retrasaban, los presupuestos se disparaban. Todo parecía fruto de una simple incompetencia, de una mala racha. Marcos, el gran CEO, empezó a parecer un capitán que estaba perdiendo el timón de su propio barco. El consejo de administración se puso nervioso. Una noche, mientras revisaba sus correos, encontré algo inesperado. Un email de Valeria a una amiga. Se quejaba del estrés de Marcos, de su obsesión con un nuevo proyecto emblemático, la Torre Fénix. Decía que se estaba aburriendo de su drama. Aquello me dio una nueva arma. Su vida personal también era un castillo de naipes. Investigué a fondo la Torre Fénix. Era su gran apuesta, el proyecto que consolidaría su legado. Y, como todo en su vida, estaba construido sobre una mentira. Estaba arriesgando el futuro de toda la empresa en una estructura podrida desde sus cimientos. Encontré la prueba en una carpeta oculta de su servidor personal. Había falsificado los informes geológicos y medioambientales para conseguir la licencia y un inversor secundario crucial. Los informes reales advertían de que el terreno era inestable. La torre era una trampa mortal en potencia. Podría haber filtrado el informe, pero eso era demasiado simple. En lugar de eso, busqué al geólogo original, el Dr. Alcaide. Marcos lo había silenciado con una generosa suma de dinero y un acuerdo de confidencialidad férreo. Era hora de que recuperara la voz. De forma anónima, le hice llegar un paquete. Dentro había pruebas de que su acuerdo era nulo por fraude, el contacto de un abogado especializado y un teléfono de prepago. Le di las herramientas para convertirse en un informante protegido. Solo tenía que esperar mi señal. El momento perfecto llegó, la gala anual del Grupo Reyes. La noche en que Marcos desvelaría los planos definitivos de la Torre Fénix y aseguraría la última ronda de financiación. Desde mi piso, vi la retransmisión en directo, con el corazón latiendo a un ritmo frío y constante. Allí estaba él, en el escenario con su carisma arrollador, hablando de construir un futuro, de dejar un legado, y entonces, tuvo la desfachatez de dedicar la torre a la memoria de Sofía. En ese instante, mi dedo pulsó la tecla Enter. Todas las pantallas del salón de actos y de la retransmisión en directo parpadearon. La imagen de Marcos fue reemplazada por el vídeo de él en el yate con Valeria, con la fecha del funeral de mi hija superpuesta en rojo. El silencio en la sala fue atronador. Después, una cascada de pruebas. Los informes geológicos reales, correos electrónicos que detallaban sobornos a funcionarios del ayuntamiento, números de cuentas en paraísos fiscales. La verdad cruda y brutal, proyectada para que todos la vieran. La última imagen que apareció en las pantallas fue una fotografía preciosa de Sofía, sonriendo. Debajo, una única frase, mi sentencia final. No se puede construir un legado sobre la tumba de una hija. La retransmisión mostraba un caos absoluto. Vi a Marcos, pálido, paralizado en el escenario. Su móvil, como sabía que pasaría, empezó a explotar con notificaciones. Inversores retirando su capital, la CNMV, anunciando una investigación formal, el precio de las acciones cayendo a cero. Valeria se escabulló entre la multitud, abandonándolo a su suerte. Observé cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Una única lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de liberación. Apagué el portátil. Mi trabajo había terminado. Estaba pública y profesionalmente aniquilado. Meses más tarde, utilizando una sociedad fantasma anónima y las pruebas que había acumulado, adquirí los activos en quiebra del Grupo Reyes por una miseria. Ahora estoy sentada en el que fue su despacho, contemplando la ciudad a través del ventanal. No solo lo destruí, reclamé lo que siempre fue mío. En la historia de hoy, descubrirás cómo le arrebaté a mi marido todo lo que amaba, pieza por pieza, hasta no dejarle nada más que las ruinas de la vida que me robó. El día del funeral de Sofía, un sirimiri persistente empapaba el cementerio de Bilbao. El silencio era denso, pesado, solo roto por los sollozos ahogados de mi familia. Yo, Elena Serrano, me sentía como una cáscara vacía, un autómata moviéndose entre el dolor. El gran ausente en esa escena era mi marido, Marcos Reyes, el carismático y despiadado CEO del Grupo Reyes.
Durante la sombría recepción en casa de mi hermana, una prima, con la mejor de las intenciones, me mostró su móvil para distraerme. En la pantalla, una historia de Instagram. Era Marcos, bronceado, sonriente, en la cubierta de un yate en las Maldivas, con el brazo rodeando a su joven y deslumbrante asistente, Valeria. La publicación estaba fechada, hoy. El mundo se detuvo. Mientras yo escogía un ataúd, él elegía un cóctel. La rabia, fría y lúcida, envenenó mi luto en un instante. No solo me había abandonado en el peor momento de mi vida. Estaba celebrando su libertad sobre las cenizas de nuestra hija. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Crecí en un barrio obrero, hija de un contable que me inculcó dos cosas, el poder de los números, y el valor de la integridad. Fui una estudiante brillante, conseguí una beca para ESADE, y allí lo conocí. Marcos era ambicioso y encantador, tenía una visión que te arrastraba. Él se enamoró de mi intelecto, y yo, por desgracia, de su visión. Éramos el equipo perfecto. Él era la cara pública, el que cerraba los tratos y encantaba a los inversores. Yo era la arquitecta en la sombra. Sacrifiqué mi propia carrera para que cofundáramos el Grupo Reyes, una promotora inmobiliaria que se convirtió en un gigante. Yo fui la mente estratégica detrás de su trono. Durante 20 años, fui el motor silencioso de su éxito. Diseñé desde cero toda la infraestructura interna de la compañía, los sistemas financieros, el software de gestión de proyectos, la red digital segura. El trabajo de mi vida no era solo mi familia, sino la misma empresa que él ahora usaba para desecharme. Cuando Marcos regresó de su viaje, no hubo disculpas. Vino con su abogado y me entregó los papeles del divorcio. En ellos, se me describía como una persona emocionalmente inestable, rota por el dolor. Usó el acuerdo prenupcial que yo misma firmé, ciega de amor y confianza, para echarme de la empresa y de nuestros bienes. De la noche a la mañana, lo perdí todo. Mi casa, mi seguridad financiera, mi posición social. Me convertí en un fantasma en la ciudad que yo misma había ayudado a construir. Despojada de todo lo que me pertenecía por derecho y por trabajo. La humillación fue lo peor. Marcos y Valeria no se escondían, asistían a galas benéficas, a eventos de alto postín. Él concedía entrevistas lacrimógenas sobre la tragedia inimaginable de perder a una hija, y la fortaleza que se necesitaba para seguir adelante. El mundo veía a un viudo afligido, solo yo conocía al monstruo. Pero Marcos, en su arrogancia, cometió un error fatal. Subestimó a la mujer que había construido su imperio desde los cimientos. Se olvidó de los secretos que solo yo conocía, de las puertas que solo yo sabía cómo abrir. Años atrás, mientras diseñaba la red informática de la compañía, creé una contingencia, una llave fantasma. Una puerta trasera administrativa, segura e indetectable, pensada para defendernos del espionaje corporativo. Nunca imaginé que la usaría para espiarlo a él. Desde un pequeño piso anónimo, con un portátil de segunda mano, volví a entrar en mi reino. Tenía acceso completo a cada correo electrónico, cada contrato, cada libro de contabilidad oculto y cada sucio secreto del Grupo Reyes. Sabía dónde estaba enterrado cada cadáver porque yo misma había diseñado el cementerio. Mi venganza no sería un acto de destrucción rápida y pasional. Sería una demolición corporativa, meticulosa y fría, ejecutada en fases. Mi dolor se había calcificado, convirtiéndose en una determinación dura como el diamante, alimentada por el recuerdo de la sonrisa de mi hija. Comencé sembrando la duda. De forma anónima empecé a filtrar información a un periodista financiero conocido por su tenacidad, un tal Iñaki Aguirre. Pequeños detalles. Sobrecostes en un proyecto menor. Rumores de una inspección de seguridad fallida en otro. Grietas en la fachada de perfección. Iñaki, como un perro de presa, mordió el anzuelo. Sus primeros artículos eran notas a pie de página en la sección de economía, pero fueron suficientes para que algunos inversores empezaran a hacer preguntas. La confianza, como el cristal, es muy fácil de resquebrajar. La segunda fase fue el sabotaje estratégico. Usando mi llave fantasma, entré en el software de gestión que yo había creado. Hice alteraciones sutiles, casi imperceptibles. Retrasé plazos de entrega un par de días, modifiqué rutas logísticas, alteré pedidos de material. El efecto fue un caos lento y costoso. Los proyectos se retrasaban, los presupuestos se disparaban. Todo parecía fruto de una simple incompetencia, de una mala racha. Marcos, el gran CEO, empezó a parecer un capitán que estaba perdiendo el timón de su propio barco. El consejo de administración se puso nervioso.
Una noche, mientras revisaba sus correos, encontré algo inesperado. Un email de Valeria a una amiga. Se quejaba del estrés de Marcos, de su obsesión con un nuevo proyecto emblemático, la Torre Fénix. Decía que se estaba aburriendo de su drama. Aquello me dio una nueva arma. Su vida personal también era un castillo de naipes. Investigué a fondo la Torre Fénix. Era su gran apuesta, el proyecto que consolidaría su legado. Y como todo en su vida, estaba construido sobre una mentira. Estaba arriesgando el futuro de toda la empresa en una estructura podrida desde sus cimientos. Encontré la prueba en una carpeta oculta de su servidor personal. Había falsificado los informes geológicos y medioambientales para conseguir la licencia y un inversor secundario crucial. Los informes reales advertían de que el terreno era inestable. La torre era una trampa mortal en potencia. Podría haber filtrado el informe, pero eso era demasiado simple. En lugar de eso, busqué al geólogo original, el Dr. Alcaide. Marcos lo había silenciado con una generosa suma de dinero y un acuerdo de confidencialidad férreo. Era hora de que recuperara la voz. De forma anónima, le hice llegar un paquete. Dentro había pruebas de que su acuerdo era nulo por fraude, el contacto de un abogado especializado y un teléfono de prepago. Le di las herramientas para convertirse en un informante protegido. Solo tenía que esperar mi señal. El momento perfecto llegó, la gala anual del Grupo Reyes. La noche en que Marcos desvelaría los planos definitivos de la Torre Fénix y aseguraría la última ronda de financiación. Desde mi piso, vi la retransmisión en directo, con el corazón latiendo a un ritmo frío y constante. Allí estaba él, en el escenario, con su carisma arrollador, hablando de construir un futuro, de dejar un legado. Y entonces, tuvo la desfachatez de dedicar la torre a la memoria de Sofía. En ese instante, mi dedo pulsó la tecla Enter. Todas las pantallas del salón de actos y de la retransmisión en directo parpadearon. La imagen de Marcos fue reemplazada por el vídeo de él en el yate con Valeria, con la fecha del funeral de mi hija superpuesta en rojo. El silencio en la sala fue atronador. Después, una cascada de pruebas. Los informes geológicos reales, correos electrónicos que detallaban sobornos a funcionarios del ayuntamiento, números de cuentas en paraísos fiscales. La verdad, cruda y brutal, proyectada para que todos la vieran. La última imagen que apareció en las pantallas fue una fotografía preciosa de Sofía, sonriendo. Debajo, una única frase, mi sentencia final. No se puede construir un legado sobre la tumba de una hija. La retransmisión mostraba un caos absoluto. Vi a Marcos, pálido, paralizado en el escenario. Su móvil, como sabía que pasaría, empezó a explotar con notificaciones. Inversores retirando su capital, la CNMV, anunciando una investigación formal, el precio de las acciones cayendo a cero. Valeria se escabulló entre la multitud, abandonándolo a su suerte. Observé cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Una única lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de liberación. Apagué el portátil. Mi trabajo había terminado. Estaba pública y profesionalmente aniquilado. Meses más tarde, utilizando una sociedad fantasma anónima y las pruebas que había acumulado, adquirí los activos en quiebra del Grupo Reyes por una miseria. Ahora estoy sentada en el que fue su despacho, contemplando la ciudad a través del ventanal. No solo lo destruí. Reclamé lo que siempre fue mío. Mi marido celebró la muerte de nuestra hija con champán en las Maldivas mientras yo la enterraba. Esta es la historia de cómo le arrebaté todo lo que amaba, pieza por pieza, hasta no dejarle nada más que las ruinas de la vida que me robó. El día del funeral de Sofía, un sirimiri persistente empapaba el cementerio de Bilbao. El silencio era denso, pesado, solo roto por los sollozos ahogados de mi familia. Yo, Elena Serrano, me sentía como una cáscara vacía, un autómata moviéndose entre el dolor. El gran ausente en esa escena era mi marido, Marcos Reyes, el carismático y despiadado CEO del Grupo Reyes. Durante la sombría recepción en casa de mi hermana, una prima, con la mejor de las intenciones, me mostró su móvil para distraerme. En la pantalla, una historia de Instagram. Era Marcos, bronceado, sonriente, en la cubierta de un yate en las Maldivas, con el brazo rodeando a su joven y deslumbrante asistente, Valeria. Levantaba una copa de champán y la publicación estaba fechada. Hoy. El mundo se detuvo. Los susurros de los invitados, que hasta entonces no entendía, de repente cobraron un sentido terrible y afilado. El golpe fue físico. Me dejó sin aire. Mientras yo escogía un ataúd,
él elegía un cóctel. La rabia, fría y lúcida, envenenó mi luto en un instante. No solo me había abandonado en el peor momento de mi vida, estaba celebrando su libertad sobre las cenizas de nuestra hija. En ese preciso momento, el dolor se transformó en un propósito. Mi mundo se había hecho pedazos, pero de entre los escombros nació una nueva Elena, forjada en la traición más cruel que una persona puede imaginar. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Crecí en Sestao, con el olor a metal de los altos hornos metido en los huesos. Mi padre era contable en la naval, un hombre de pocas palabras pero de números exactos. Me enseñó que un balance bien hecho es una forma de honestidad, y que la integridad no cotiza en bolsa, pero es el único activo que de verdad importa. Veía a mis padres luchar por cada peseta, y juré que yo usaría mi cabeza para construir algo sólido, algo que nadie pudiera arrebatarme. Esa promesa infantil se convirtió en el motor de mi vida. La beca para ESADE fue mi billete de salida. Me sentía como una intrusa entre los hijos de la élite catalana, con sus apellidos compuestos y su seguridad innata. Yo solo tenía mi cerebro y una capacidad de trabajo casi inhumana. Me pasaba las noches en la biblioteca, devorando libros de finanzas y estrategia empresarial mientras los demás estaban de fiesta. No lo hacía por ambición desmedida, sino por miedo a volver al punto de partida, a la incertidumbre que había marcado mi infancia. Allí conocí a Marcos. Él era diferente. Tenía el carisma y la visión, pero le faltaba la disciplina. Veía el castillo en el aire, pero no sabía cómo poner los cimientos. Se quedó fascinado con mi mente, con cómo podía desglosar sus ideas grandilocuentes en planes de negocio viables. Yo, por mi parte, me enamoré de su capacidad para soñar. Juntos, sentía que podíamos construir cualquier cosa. Él era el fuego y yo la arquitecta que contenía y dirigía las llamas. Los primeros años del Grupo Reyes fueron una locura. Teníamos una pequeña oficina cerca de Abando y vivíamos de café y bocadillos. Recuerdo noches enteras programando el software de gestión que se convertiría en la columna vertebral de la empresa, con los dedos agarrotados, mientras Marcos estaba fuera, seduciendo a nuestro primer inversor. Él era la voz y el rostro, pero yo era el sistema operativo, la lógica silenciosa que hacía que todo funcionara sin que nadie se diera cuenta. Una noche, tras cerrar un acuerdo que nos salvó de la quiebra, llegó a la oficina a las 3 de la mañana. Yo estaba dormida sobre el teclado. Me despertó con cuidado y me dijo: Elena, sin ti, esto no es nada. Eres los cimientos de todo. Creí en esas palabras con cada fibra de mi ser. Eran la validación de mi sacrificio, la confirmación de que nuestro pacto era real. No éramos solo socios o cónyuges, éramos una sola entidad luchando por un sueño compartido. Cuando nació Sofía, mi mundo encontró su verdadero centro de gravedad. Durante el día, era la estratega jefe del Grupo Reyes. Por la noche, era la madre que leía cuentos y cantaba nanas. Creía, ingenuamente, que podía tenerlo todo, porque lo construía todo con la misma dedicación. Mi vida era un proyecto meticulosamente diseñado, una empresa próspera, un matrimonio sólido y una hija que era la luz de mi existencia. Era un equilibrio perfecto, un edificio que yo misma había levantado. Mi papel en la sombra nunca me molestó. Mientras Marcos salía en las portadas de las revistas económicas, yo encontraba mi satisfacción en la perfección silenciosa de nuestros sistemas. Disfrutaba resolviendo un problema logístico complejo, o encontrando una fisura en un contrato. El reconocimiento público era suyo, pero el conocimiento del funcionamiento interno, el poder real, era mío. O eso pensaba yo. Creía que nuestro éxito era la única recompensa que ambos necesitábamos. Recuerdo una vez que un competidor directo me ofreció el puesto de directora general, el doble de sueldo, reconocimiento público, mi nombre en la puerta. Rechacé la oferta sin siquiera dudarlo. Se lo conté a Marcos esa noche, riendo, como si fuera una anécdota sin importancia. Él me abrazó y me dijo que mi lealtad era lo que nos hacía invencibles. Y yo le creí. Mi lealtad no era hacia la empresa, era hacia él, hacia nosotros, hacia la familia que habíamos formado. La vida que construimos era exactamente como la había planeado. Una casa preciosa en Neguri, con vistas a la ría, donde veíamos crecer a Sofía. Los veranos en Menorca, las cenas tranquilas en las que mezclábamos planes de futuro para la empresa, con los deberes del colegio de nuestra hija. Cada detalle, cada éxito, era un ladrillo más en la fortaleza que creía haber construido para proteger a mi familia. Una fortaleza que, sin yo saberlo, tenía al enemigo durmiendo dentro. Todo ese esfuerzo, cada noche sin dormir, cada oportunidad profesional sacrificada, cada muestra de lealtad ciega, él lo cogió todo y lo usó para prender la cerilla. No solo me quitó mi empresa, mi casa y mi futuro,
me arrebató mi pasado, convirtiendo cada recuerdo feliz en una mentira, cada sacrificio en una prueba de mi estupidez. La mujer que lo había construido todo desde la nada se quedó, de repente sin nada, y esa fue la base sobre la que empecé a planificar cómo recuperarlo. El regreso de Marcos no fue el de un hombre arrepentido, sino el de un conquistador reclamando su territorio. Entró en nuestra casa, la que yo había decorado con tanto esmero, flanqueado por un abogado de sonrisa afilada. No hubo un lo siento, ni una mirada de compasión. Solo un sobre manila que deslizó sobre la mesa de mármol. Dentro, los papeles del divorcio. Mi nombre aparecía junto a adjetivos como inestable, desequilibrada y mentalmente incapacitada por el duelo. Usaba mi dolor como un arma para despojarme de todo. El acuerdo prenupcial, aquel documento que firmé en una nube de amor y confianza ciega, se convirtió en mi sentencia. Marcos, o más bien sus abogados, lo habían redactado de tal forma que, en caso de disolución, yo no tenía derecho a nada de la empresa que había cofundado. Él argumentó que mi aportación había sido emocional, y no profesional. Una afirmación tan absurda que me dejó sin palabras. Me dieron 24 horas para abandonar la casa, mi casa. Hice las maletas en un estado de shock, metiendo en cajas los restos de mi vida mientras los recuerdos me asaltaban en cada rincón. La marca de la altura de Sofía en el marco de la puerta, su primer dibujo todavía pegado en la nevera. Cada objeto era una puñalada. Los empleados de la mudanza, contratados por él, me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Era la esposa caída en desgracia, el espectáculo del día. Me fui de allí con 2 maletas y la sensación de que me habían arrancado la piel a tiras. Mi hermana Ana me acogió sin hacer preguntas, pero en su mirada vi el reflejo de mi propia humillación. Dormía en el cuarto de invitados, un espacio ajeno que me recordaba constantemente que ya no tenía un hogar. Mis tarjetas de crédito fueron canceladas una a una. La cuenta bancaria conjunta fue vaciada. De la noche a la mañana, pasé de ser una mujer económicamente independiente y poderosa a tener que pedir dinero para comprar un café. La vergüenza era un sabor metálico y constante en mi boca. Los amigos que creía tener se evaporaron como la niebla. Las llamadas no se devolvían, los mensajes quedaban en visto. Eran sus amigos, sus contactos, leales al poder y al dinero. Me encontré con una de las esposas de los directivos en el supermercado. Solíamos organizar cenas juntas. Me vio, bajó la mirada y empujó su carrito hacia otro pasillo como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Me convertí en un fantasma en mi propia ciudad, invisible para aquellos que antes me adulaban. Mientras tanto, la vida pública de Marcos florecía sobre mi ruina. Él y Valeria eran la nueva pareja de moda. Asistían a galas benéficas, a estrenos de ópera, siempre sonrientes para las cámaras. Las revistas del corazón publicaban reportajes sobre el CEO que encontró el amor de nuevo tras la tragedia. Leía sus entrevistas y sentía náuseas. Hablaba de la fortaleza que se necesitaba para seguir adelante, del legado que construiría en honor a nuestra hija. Usaba la memoria de Sofía para blanquear su imagen. El golpe más bajo llegó a través de un artículo en un periódico económico de tirada nacional. Se titulaba El genio solitario detrás del Grupo Reyes. En él, Marcos se atribuía cada uno de mis logros. Describía cómo había diseñado personalmente el software de gestión, cómo tuvo la visión para la estrategia financiera. Borró mi existencia de nuestra historia compartida, reescribiéndola para presentarse como el único arquitecto de su imperio. Yo no era más que una nota a pie de página olvidada. Intenté luchar por la vía legal, contraté a un abogado con el poco dinero que me quedaba. Me escuchó con paciencia y luego me dio la mala noticia. El acuerdo prenupcial era férreo. La maquinaria legal de Marcos era un monstruo demasiado grande. Lo siento, Elena, me dijo. Pero estás luchando contra un Goliat sin ni siquiera una honda. Salí de su despacho con la última puerta de la esperanza cerrándose de un portazo en mi cara. La humillación se colaba en los detalles más pequeños. Un día, al pasar por delante de la que fue mi casa, vi a Valeria dirigiendo a unos jardineros que estaban arrancando las rosas que Sofía y yo habíamos plantado. Estaba rediseñando mi jardín, borrando las últimas huellas de nuestra existencia. Me quedé paralizada en la acera, incapaz de moverme, hasta que un coche tocó el claxon y me sacó de mi trance. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Empecé a buscar trabajo, pero mi apellido ahora era una mancha. En una entrevista para un puesto de directora financiera, el entrevistador me miró con compasión condescendiente. Conocemos tu situación, Elena. Entendemos que estás pasando por un momento difícil.
quizás no estés preparada para un puesto de esta responsabilidad. Me estaban juzgando con la narrativa que Marcos había creado, la de la viuda loca e inestable. Me encerré en el piso de mi hermana. Los días se mezclaban en una neblina gris de dolor y rabia impotente. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo el mundo seguir adelante sin mí. Veía las grúas del Grupo Reyes en el horizonte, construyendo los edificios que yo había proyectado en mis planos, y me sentía como una arquitecta a la que le hubieran robado su ciudad. Mi hermana intentaba ayudarme, me traía comida que apenas probaba, me animaba a salir a pasear, pero la apatía era un peso inmenso. El mundo exterior era un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada pareja feliz, cada padre con su hijo, cada titular de periódico con la cara de Marcos era un nuevo tormento. La desesperación empezó a parecerse peligrosamente a la resignación. Una noche, incapaz de dormir, me puse a revisar cajas viejas que había traído de casa. En una de ellas encontré un disco duro antiguo. Contenía copias de seguridad de los primeros diseños de la infraestructura de red del Grupo Reyes. Lo conecté a mi portátil por pura inercia, sin esperar nada. Y entonces, lo vi, un archivo olvidado, una carpeta con un nombre en clave, Perséfone. Dentro estaba ella. Mi creación secreta, mi plan de contingencia de hacía más de una década. La llave fantasma. Una puerta trasera administrativa que había diseñado para proteger la empresa de ataques externos, un acceso total e indetectable a cada rincón del sistema. La había olvidado por completo, enterrada bajo años de confianza y amor. Marcos creía que me había echado de su reino, pero se había olvidado de que yo misma había forjado todas las llaves. Una sonrisa lenta, la primera en meses, se dibujó en mi cara. No era una sonrisa de alegría, sino de acero frío. De repente, el aire en la habitación pareció más fácil de respirar. La niebla en mi cabeza se disipó, reemplazada por una claridad cristalina y afilada. Él me había quitado mi pasado y mi presente, pero acababa de regalarme su futuro. Me levanté y fui a la cocina. Me preparé una taza de té, la primera cosa que hacía con un propósito real en mucho tiempo. Mientras el agua hervía, miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer rota y vacía había desaparecido. En su lugar, había una extraña, con los ojos encendidos por una luz gélida. La Elena que lloraba había muerto. La que quedaba era la que iba a cobrar la deuda. El mundo me veía como una víctima, una pobre mujer destrozada por la tragedia y la traición. Y esa iba a ser mi mejor arma. La invisibilidad que tanto me había dolido se convertiría en mi camuflaje. Nadie sospecharía jamás de la sombra que ellos mismos habían creado. Marcos estaba en la cima del mundo, ciego por su propia arrogancia. No buscaría justicia en los tribunales, porque la justicia no estaba hecha para gente como yo. No buscaría venganza en un arrebato de ira, porque la ira es un fuego que se consume a sí mismo. Lo que iba a construir era algo mucho más metódico, más preciso, una demolición. Ladrillo a ladrillo, iba a desmantelar el imperio que él me había robado, usando las mismas herramientas que yo había creado. Recordé las palabras de mi padre: los números no mienten, Elena, cuentan una historia, solo tienes que saber leerla. Y yo sabía leer la historia del Grupo Reyes mejor que nadie. Conocía cada cuenta, cada contrato, cada secreto enterrado en los servidores. Iba a auditar la vida de Marcos Reyes hasta su último y más sucio céntimo. Apagué el portátil y me fui a la cama. Por primera vez desde el funeral de Sofía, dormí profundamente, sin pesadillas. Al despertar, el dolor seguía ahí, un hueco permanente en mi pecho. Pero ya no me paralizaba. Se había transformado en combustible. La partida no había terminado. Simplemente, iba a empezar a jugar con mis propias reglas. Me había convertido en una sombra que deambulaba por el piso de mi hermana. Los días eran una mancha gris, un bucle de dolor y rabia impotente que no llevaba a ninguna parte. El mundo me había descartado, me había etiquetado como la viuda rota, la mujer desequilibrada que había perdido el norte. Y en mi desesperación, casi había empezado a creérmelo. La humillación me había dejado hueca, convencida de que mi lucha había terminado antes de empezar. Marcos había ganado. Una noche, incapaz de dormir, me puse a remover sin ganas unas cajas viejas que había traído de mi antigua casa. Eran restos de mi vida profesional, cosas que había guardado por pura costumbre. Entre manuales técnicos y planos antiguos, mis dedos tropezaron con un disco duro externo que ni recordaba tener. Era una reliquia de los primeros años de la empresa, una cápsula del tiempo de cuando todo era posible, de cuando aún creía en nuestro sueño compartido. Lo conecté a un portátil de segunda mano por pura inercia, sin esperar nada,
Y entonces, lo vi. Un archivo olvidado, una carpeta con un nombre en clave que solo yo entendería. Perséfone. Dentro estaba ella. Mi creación secreta. Una contingencia que había diseñado hacía más de una década. La llave fantasma. Una puerta trasera administrativa, segura e indetectable, pensada para defendernos del espionaje corporativo. Un acceso maestro a todo el sistema. Una sonrisa lenta, la primera en meses, se dibujó en mi cara. No era una sonrisa de alegría, sino de acero frío. La niebla en mi cabeza se disipó, reemplazada por una claridad cristalina y afilada. De repente, el aire en la habitación pareció más fácil de respirar. Él me había echado de su reino, sí, pero en su prisa por borrarme, se había olvidado de un detalle crucial. Yo misma había forjado todas las llaves, incluida la que abría todas las puertas. Marcos, en su arrogancia, había cometido un error fatal. Me veía como la esposa, la madre, el apoyo emocional. Había olvidado a la ingeniera, a la estratega, a la mujer que había construido desde cero la fortaleza digital en la que ahora él se sentía tan seguro. Me subestimó. Creyó que al quitarme el dinero y el estatus, me había quitado el poder. No se dio cuenta de que mi verdadero poder no estaba en una cuenta bancaria, sino en mi cabeza. Desde el anonimato de aquel pequeño piso, con una conexión a Internet barata, tecleé la secuencia de acceso, contuve la respiración mientras la pantalla parpadeaba. Por un segundo, temí que la hubiera desactivado, que la hubiera descubierto, pero no. El sistema me reconoció. Acceso concedido, leyó en la pantalla, estaba dentro. De vuelta en mi reino, pero esta vez como un fantasma en la máquina, invisible y omnipotente. El alcance de mi acceso era total. Podía ver cada correo electrónico que enviaba, cada mensaje que intercambiaba con Valeria, cada contrato que firmaba, y cada libro de contabilidad oculto. Tenía acceso a sus cuentas en paraísos fiscales, a los sobornos, a las mentiras. Podía rastrear cada movimiento, cada decisión. Sabía dónde estaba enterrado cada cadáver porque, literalmente, yo misma había diseñado el cementerio digital. Mi dolor por Sofía no desapareció, sería una parte de mí para siempre. Pero se transformó. Dejó de ser un ancla que me arrastraba al fondo del océano para convertirse en el núcleo de un reactor. Se había calcificado, convirtiéndose en una determinación dura como el diamante. Cada lágrima derramada se convirtió en combustible para el motor frío y preciso de la justicia que estaba a punto de poner en marcha. El mundo me veía como una víctima indefensa, y esa percepción era ahora mi mejor arma, mi camuflaje perfecto. Nadie sospecharía jamás de la viuda rota que apenas salía de casa. Mientras Marcos se pavoneaba en su trono, creyéndose intocable, yo me movía por los pasillos de su imperio como un espectro, observando, aprendiendo, esperando el momento perfecto para empezar a quitar los cimientos de su castillo de naipes. La partida había cambiado de forma irrevocable, ya no se trataba de si podía vengarme, sino de cómo lo haría. La venganza dejó de ser un sueño febril para convertirse en un proyecto de ingeniería, una demolición corporativa que iba a planificar con la misma meticulosidad con la que había construido la empresa. Marcos me había quitado mi vida. Yo iba a desmantelar la suya, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que el eco de su arrogancia. El momento perfecto llegó con la gala anual del Grupo Reyes. Era la noche en que Marcos desvelaría los planos definitivos de la Torre Fénix, y aseguraría la última ronda de financiación. Desde mi piso, vi la retransmisión en directo, con el corazón latiendo a un ritmo frío y constante. Allí estaba él, en el escenario, con su carisma arrollador, hablando de construir un futuro, de dejar un legado, y entonces, tuvo la desfachatez de dedicar la torre a la memoria de Sofía. En ese preciso instante, mi dedo pulsó la tecla, Enter. Todas las pantallas del salón de actos y de la retransmisión en directo parpadearon. La imagen sonriente de Marcos fue reemplazada por el vídeo de él en el yate con Valeria, brindando con champán. La fecha del funeral de mi hija apareció superpuesta en un rojo sangre. El silencio en la sala fue tan absoluto que pareció un estruendo. Se podía sentir la conmoción colectiva a través de mi pequeño monitor. El viudo afligido, el hombre hecho a sí mismo, quedaba expuesto como el fraude que era, en el momento de su mayor gloria. Después, una cascada de pruebas irrefutables. Los informes geológicos reales del Dr. Alcaide, demostrando que el terreno de la Torre Fénix era inestable. Correos electrónicos que detallaban sobornos a funcionarios del ayuntamiento para agilizar las licencias. Números de cuentas en paraísos fiscales donde desviaba fondos de la empresa. La verdad, cruda y brutal,
proyectada en alta definición para que todos la vieran. No era una acusación, era una autopsia pública de su carrera. La última imagen que apareció en las pantallas fue una fotografía preciosa de Sofía, sonriendo en su último cumpleaños. Debajo, una única frase: mi sentencia final. No se puede construir un legado sobre la tumba de una hija. La retransmisión mostraba un caos absoluto. Vi a Marcos, pálido, paralizado en el escenario. Su móvil, como sabía que pasaría, empezó a explotar con notificaciones. Inversores retirando su capital. La CNMV anunciando una investigación formal. El precio de las acciones cayendo a cero. Valeria se escabulló entre la multitud, abandonándolo a su suerte. Observé cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Una única lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de liberación. Apagué el portátil. Mi trabajo había terminado. Estaba pública y profesionalmente aniquilado. No hubo gritos de victoria. Solo el silencio de un peso que por fin se levantaba de mis hombros. La justicia no había sido un acto pasional, sino la fría y calculada presentación de la verdad. Y la verdad, a veces, es la venganza más completa.